Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a conversar con Edinson Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción. Explícale a la gente que te está viendo en este momento qué es esto de Ciudadanía en Acción. Ciudadanía en Acción es un centro de investigación e incidencia en temas de derechos sociales y seguridad alimentaria. Ajá. Que hemos venido desarrollando un sistema de monitoreo tanto de los índices de desnutrición aguda, que es la afectación primaria que genera el hambre, y el monitoreo de los índices de volúmenes alimentarios que tiene el país. Nosotros hemos podido detectar que en Venezuela ha habido una caída abrupta de la disposición de los principales nutrientes, si lo vemos en términos de nutrientes. Por ejemplo, en el año 2014 Venezuela tenía disponibles aproximadamente 3.300 calorías por persona al día. Hoy, según las mediciones que nosotros tenemos disponibles apenas 1.600. Estamos hablando de una reducción de más del 50% si lo vemos en el 40%. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia fundamental de esas carencias calóricas, de esas carencias proteicas, porque las proteínas se nos fueron de 90 a 19, las carencias de grasa que se nos fueron de 70 a poco más de 18 gramos por persona al día, es la pérdida de peso para la bastante por lo que veo. Yo siempre he sido delgado. Siempre he sido delgado. Adelante. Tengo el privilegio de ser de esa parte del país que no está dentro de los rangos de riesgo. Pero el gran problema hoy es que tenemos apenas... ¿De dónde eres tú? Yo soy de Caracas. Ya. Tenemos aproximadamente 10.040.000 personas padeciendo un déficit de peso superior al 20% del que debiesen de tener. Tenemos en el caso del país de los 2.600.000 niños, al menos 1.600.000 niños en esa situación, de los cuales 295.000 están en una circunstancia extrema. 295.000 niños. 295.842 niños menores de 5 años tienen desnutrición aguda severa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que tienen un déficit del peso para la estatura superior al 60%. Tienen menos del 40% del peso que deberían de tener. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve primero con una operación de atención terapéutica. Necesitamos ya en este estadio en el que estamos, que tenemos apenas al menos 2 millones de personas en desnutrición aguda severa, hacer un despliegue de alimentos terapéuticos. El costo de esos alimentos terapéuticos está por el orden de los 18 centavos de dólar por día. Es decir, si nosotros sumásemos el suministro de alimentos terapéuticos a 2 dosis diarias, si sumásemos el suministro de atención para garantizar agua segura, si sumásemos el suministro de suplementación alimentaria, para atender a los 10 millones de personas nos saldrían unos 600 millones de dólares para el país en un año. Es decir, Venezuela tiene los recursos para atender sus circunstancias de inseguridad alimentaria, pero estamos ante un tema de voluntad, de hacer lo que técnicamente es viable, darle la viabilidad y los ejecutos presupuestarios y políticos. ¿En ese momento no hay recursos? En este momento hay recursos para hacerlo. ¿Y? Venezuela tiene no menos de 18.000 millones de dólares en ingresos de exportaciones petroleras. ¿Y por qué no lo hacen? Eso es un tema que corresponde a quienes hacen y ejecutan las políticas públicas. ¿Ustedes lo han planteado? Lo hemos planteado en todas las instituciones posibles, pública y privadamente, en forma directa. Hemos tratado de incidir para que se deje entrar ayuda humanitaria, pero es que la ayuda humanitaria no es la manera de resolver esto. Claro. La manera de resolver lo que está sucediendo en Venezuela es garantizar que tengamos los 38 kilogramos de alimentos que requieren por venezolano. ¿Por qué la ayuda humanitaria no soluciona el problema y hay tantos partidarios de la ayuda humanitaria? Yo soy partidario de la ayuda humanitaria. Por eso. Pero porque la ayuda humanitaria es para atender los casos más extremos. La ayuda humanitaria es de tipo terapéutico. La ayuda humanitaria es para lograr que ese que tiene 60% de déficit llegue a 10% de déficit. No es que le den más comida. No es que ni siquiera es comida la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria son unos alimentos especializados, mantequilla de maní, por ejemplo, procesada y enriquecida con micronutrientes. Eso es ayuda humanitaria. Que nadie crea que la ayuda humanitaria es que van a llegar a una especie de bolsas CLAP venidas del exterior. Eso no es ayuda humanitaria. ¿La bolsa CLAP resuelve el problema de alimentación? La bolsa CLAP está aportando en el 20% más pobre casi el 70% de las calorías. El problema del CLAP es doble. El primer problema es que el CLAP tiene unos volúmenes alimentarios francamente exiguos. O
suministra máximo 15 kilogramos por persona, máximo 15 kilogramos por bolsa, perdón, Ajá. cuando el requerimiento mensual son 38 kilogramos. Claro. Supongamos que hubiese una bolsa CLAP por persona, todavía ya tenemos una brecha inmensa de más del 60% con respecto al requerimiento. Ok. Lo segundo problema que tiene el CLAP es que es absolutamente desequilibrado. Está concentrado en calorías, pero no tiene aporte proteico casi, no tiene aporte de grasas casi. ¿Y qué resulta cuando no tienes grasa y cuando no tienes proteína? Ajá. Pues suceden los fenómenos de inmunosupresión, porque las proteínas son las que alimentan el sistema inmunitario, las proteínas son las que permiten la generación y regeneración de los tejidos blandos y duros. Hoy en Venezuela el número de incidencias de fracturas de hueso ha crecido en un lapso de 2014 hacia acá, según una medición incidental que hicimos, casi 7 veces. ¿Por qué se fracturan? Porque no hay proteína en el cuerpo, porque lo que regenera los huesos son las proteínas. Hoy tenemos más esguinces, tenemos más infartos. Se cae más la gente. La gente se cae igual, pero hoy los huesos son más débiles. Ah, vamos. Ese problema que tenemos en Venezuela de las carencias proteicas, de las carencias calóricas, el CLAP no lo está resolviendo. Ok, tenemos que ir a un receso y ya volvemos contigo. Estás viendo Regiones. Bueno, aquí estoy conversando con Edinson Arciniega, director de Ciudadanía en Acción. ¿Tú eres sociólogo? Sociólogo, Ok. especialista en desarrollo. Especialista en desarrollo. Aquí leo en esta carta que ustedes me envían pidiendo el programa sobre el problema de la desnutrición. Y dice, en el cual expondremos, entre otros contenidos, cuál ha sido el volumen de alimentos globales per cápita en Venezuela en el 2018. Correcto. Comience por ahí. Fíjese, nosotros tenemos, yo tengo aquí mis notas, Venezuela tuvo disponibles en el mes de octubre, tengo tanto el promedio de lo que sucedió entre octubre del año pasado y octubre de este año, y tengo lo que estuvo disponible en el mes de octubre. En el mes de octubre hubo disponible alimentos frescos nacionales 118.000 toneladas, hubo disponibles 900 toneladas de alimentos frescos, hubo disponibles 149.000 toneladas de alimentos procesados nacionales y hubo disponibles 150.000 toneladas. ¿De dónde sacan esas cifras? ¿Cómo llegan Nosotros ustedes a esas hacemos cifras? seguimiento a la cadena logística del puerto, por un lado, como los grandes nódulos de distribución. Siga. Para un total de 418.000 toneladas de alimentos disponibles en el mes de octubre, en un país que para poder cubrir los 38 kilogramos de alimento por mes por persona requiere 1.200.000 toneladas. Estamos hablando de un déficit cercano o superior al 60% de los alimentos que requerimos. Es decir, en Venezuela hay más o menos el 40% de los alimentos que se requieren. Hay un problema de disponibilidad. El promedio del año cerró en 509.000 toneladas métricas. Si lo llevamos a los grandes rubros alimentarios, estamos hablando que hubo en el mes de octubre unas 13.000 toneladas de carne, unos 25.000 toneladas de huevos y lácteos, unos 284.000 toneladas de cereales, 31.000 toneladas de leguminosas, al menos 8.000 toneladas de grasa. ¿Dónde están esos huevos? Pero es que esos huevos están en 25.000 cuando el país requiere casi 80.000 toneladas de huevos. Ya. El problema... ¿Pero dónde se consigue? Para ver si voy para allá. Hay, poquito. Bueno. Venezuela llegó a tener tiene ahorita más o menos unas 300.000 cajas de En los huevos. abastos hay. Pero es que estamos ante 300.000 en un país que requiere 1.200.000 toneladas, Por eso te digo. 1.200.000 cajas. El problema Ok. es cuánto tenemos por proporcionalidad. En términos concretos, don Carlos, estamos en un país con un déficit de casi el 60% de los alimentos que Mire, requieren. don, y usted dice aquí, índice del hambre y desnutrición en Venezuela. Correcto. ¿Cuál Aquí es? también tenemos datos sobre eso. Los datos sobre eso... Aquí está, la desnutrición. 60.44%. Es el índice de Es el desnutrición. índice de los niños. Aquí, de los niños. ¿Y los adultos? En los adultos está en torno al 31%. Hay gente muriendo de hambre en Venezuela. Es probable que el año cierre con unas 25.000 muertes relacionadas a las afecciones que el hambre genera en forma directa. El hambre genera al menos 3 afecciones directas. Por ejemplo. La primera afección genera son las infecciones respiratorias agudas. Casi 8 de cada 10 casos de infecciones respiratorias agudas, que son gripes que se complican, son relacionadas a las carencias alimentarias. La segunda son las enfermedades diarreicas agudas, que
son las diarreas. Las terceras son las relacionadas a la anemia, las hemorragias. Hay personas en este país falleciendo por hemorragia que si tuvieran en correcto estado su nutrición no fallecerían por esas hemorragias. Caso concreto, las madres que están falleciendo al dar a luz. El grueso de esas madres están falleciendo por hemorragia y el grueso de esas hemorragias se deben a la anemia ferropénica. ¿Cuántas madres, según tus cálculos, ¿cuántas madres en Venezuela? Han fallecido? En Venezuela, ¿sí? Pueden ser unas 6.000. Y frente a eso, ¿qué hace el gobierno? Frente a eso, el Estado ha puesto en marcha el CLAP, que es su respuesta, pero es francamente insuficiente. Es francamente insuficiente. ¿Cómo resuelve el CLAP el problema de una mujer embarazada? No lo resuelve. Por eso. Porque no tiene una respuesta nutricional, solo calórica. Aquí leo impacto del hambre y desnutrición presente y futuro sobre la salud, la vida, la economía y la estabilidad social. Hay un impacto terrible. Ajá. Cada niño, cada uno de estos niños que nosotros en esta gráfica tenemos, cada uno de estos 295.000 niños, cada uno de estos 384.000 que tienen desnutrición moderada o de los 956.000 que tienen desnutrición leve, cada uno de esos niños tiene pérdidas cognitivas relevantes. Durante los primeros 52 meses de vida se desarrollan el grueso de las terminaciones nerviosas neuronales, se desarrolla la corteza cerebral. Es como el pilotaje de la vida. Ajá. Si usted cuando construye una edificación no hace un buen pilotaje, no hace un buen desarrollo de la estructura, más adelante va a tener efectos. ¿Qué efecto tiene la pérdida de esas neuronas? El primer efecto es pérdida de la capacidad intelectual. Entonces ese niño cuando vaya a la escuela nos va a repetir, va a tener fracaso escolar. Cada año que ese niño repita es un año que tenemos que contabilizar como pérdida, porque tenemos que otra vez habilitar un maestro, habilitar una escuela, la familia tiene que volver a invertir. Tendremos entonces mayores pérdidas educativas. Tendremos mayores pérdidas sanitarias, porque ese ciudadano que padeció de desnutrición tiene entre 8 y 16 veces más disposición a enfermarse. Cada vez que él se enferme por encima del promedio de los que nos padecieron de desnutrición, tenemos que contabilizar eso como pérdida. ¿Quiénes te acompañan a ti en estas jornadas? Tenemos un equipo multidisciplinario, poco compacto, de sociólogos, tenemos 2 estadísticos que estamos trabajando en la ¿Cómo se financian ustedes? Digamos que esto es casi que un apostolado. Muchos de nuestros recursos vienen del ejercicio privado de cada uno de nosotros y vamos financiando nuestra línea de investigación académica. Pero para terminar con el término de las pérdidas, tendremos pérdidas sanitarias porque tendremos más personas enfermas prolongadamente. Por ejemplo, estas infecciones respiratorias agudas, el asma, por ejemplo. Ajá. Mayor incidencia de asma. Es mayor cada vez que se enferme, esa nebulización nos cuesta dinero. Pero a su vez también tendremos pérdidas a futuro cuando ese ciudadano crezca y vaya al mundo laboral, porque la acumulación de su vulnerabilidad sanitaria con su baja capacidad intelectual y el fracaso educativo lo va a condenar a tener salarios bajos, lo va a condenar al fracaso laboral. Y eso le agrega que tú vas a un hospital y no consigues cupo. Agréguele eso. Entonces tiene una tercera pérdida que es la laboral, la pérdida de productividad. Cada bolívar... que el hospital de niños rechaza a los niños porque no hay médicos no tiene cómo atenderlos. O porque los médicos se han ido. Pero no solo eso, cada año que un ciudadano muera por debajo de los 60 años, que es la edad laboral útil, tenemos que contabilizar lo que se pudo haber producido en ese año como una pérdida. La caída de la esperanza de vida entre los venezolanos puede estar por el orden de los 3 años en apenas 4 años. Estamos hablando que Venezuela para crecer 3 años de esperanza de vida tardó una década. Esa es nuestra tragedia. Tenemos unos efectos perdurables sobre la economía, perdurables sobre la vida de la gente y a su vez grandes tensiones sociales a futuro. Gracias, amigo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.